Buenas tardes, mi nombre es Valeria Guadalupe y soy estudiante de la Escuela Normal Profesor Serafín Peña. El motivo de este video es para presentar mi trabajo integrador, mismo que consistía en diseñar un cuento geométrico y asimismo actividades para llevar a cabo en un salón de clases. Ok, yo escogí el cuento del patito feo, puesto que considero que es un cuento muy popular para los niños y asimismo es sencillo para mí modificarlo, ya que en este cuento se narran diferentes tipos de animales y estos los pude modificar y hacer que fueran las figuras. Ok, a continuación voy a narrar mi cuento. El patito escaleno. Todos esperaban en la granja el gran acontecimiento, el nacimiento de los polluelos de mamá Pata Triángulo. Llevaba días empollándolos y podían llegar en cualquier momento. El día más caluroso del verano, mamá Pata Triángulo escuchó de repente cuac cuac y vio al levantarse cómo uno por uno comenzaban a romper el cascarón. Bueno, todos menos uno. Eso es un huevo de pavo, le dijo una pata vieja rectángulo a mamá Pata Triángulo. No importa, le daré un poco más de calor para que salga. Pero cuando por fin resultó que era un pato triángulo totalmente diferente al resto. Era un pato triángulo escaleno, ya que los lados de este patito eran diferentes a los de su familia. El resto de animales figuras del corral no tardaron en fijarse en su aspecto y comenzaron a reírse de él. Feo, feo, eres muy feo. No es igual a tus hermanos, patos triángulos equiláteros, le cantaban. Los patos triángulos le daban picotazos, los pavos cuadrados le perseguían y las gallinas círculos se burlaban de él. Al final, su propia madre acabó convencida de que era un pato feo y totalmente escaleno. Vete, no quiero que estés aquí. El pobre patito escaleno se sintió muy triste al oír esas palabras y escapó corriendo de allí ante el rechazo de todos. Acabó en una ciénaga donde conoció a dos gansos triángulos isósceles silvestres que, a pesar de su fealdad, quisieron ser sus amigos. Pero un día aparecieron allí unos cazadores y acabaron repentinamente con ellos. De hecho, a punto estuvo el patito escaleno de correr la misma suerte de no ser porque los perros óvalo lo vieron y decidieron no morderle. Soy tan feo que ni siquiera los perros me muerden. Soy tan diferente a todos porque ninguno de mis lados es igual a cualquiera de los otros, pensó el pobre patito escaleno. Continuó su viaje y acabó en la casa de una mujer anciana que vivía con un gato cuadrado y una gallina círculo. Pero como no fue capaz de poner huevos, también tuvo que abandonar aquel lugar. El pobre sentía que no valía para nada. Un atardecer de otoño estaba mirando al cielo cuando contempló una bandada de pájaros cuadrados grandes que se le dejó con la boca abierta. Él no lo sabía, pero no eran pájaros, sino cisnes triángulos equiláteros. ¡Qué grandes son! ¡Y qué blancos! Sus plumas parecen nieve. Deseó con todas sus fuerzas ser uno de ellos, pero abrió los ojos y se dio cuenta de que seguía siendo un animalucho feo. Tras el otoño llegó el frío invierno, y el patito escaleno pasó muchas calamidades. Un día de mucho frío se metió en el estanque y se quedó helado. Gracias a que pasó por allí un campesino, rompió el hielo y se lo llevó a casa. El patito escaleno siguió vivo. Estando allí, vio que se le acercaban unos niños y creyó que iban a hacerle daño, por ser un pato escaleno tan feo. Así que se asustó y causó un revuelo horrible, hasta que logró escaparse de allí. El resto del invierno fue duro porque el pobre patito escaleno, solo muerto de frío y a menudo muerto de hambre también, pero a pesar de todo logró sobrevivir y por fin llegó a la primavera. Una tarde en la que el sol empezaba a calentar, decidió acudir al parque para contemplar las flores. Allí vio en el estanque dos de aquellos pájaros grandes, rectangulares y blancos, y majestuosos que había visto una vez hace tiempo. Volvió a quedarse hechizado mirándolos, pero esta vez tuvo el valor de acercarse a ellos. Voló hasta donde estaban y entonces algo llamó su atención en su reflejo. ¿Dónde estaba la imagen del pato grande, escaleno y feo que era? En su lugar había un cisne triángulo escaleno. Entonces eso quería decir que se había convertido en un cisne triángulo escaleno, o mejor dicho, siempre lo había sido,
y es por eso que él siempre era diferente a los demás. Desde aquel día, el patito triángulo escaleno, que realmente era un cisne triángulo escaleno, tuvo toda la felicidad que hasta entonces la vida le había negado. Y aunque escuchó muchos elogios alabando su belleza, él nunca acabó de acostumbrarse. Ok, y este es el final de nuestro cuento. Ahora voy a mencionar algunas actividades planeadas para observar si el alumno llegó al aprendizaje que se quería obtener, las cuales que son, primeramente, después de haber leído el cuento, el alumno podríamos hacer como una retroalimentación de qué trataba el cuento, cuáles eran los personajes principales, para que así el alumno conceptualice su conocimiento mediante la identificación de características diferentes que existen entre las figuras geométricas. Es decir, ok, bueno, van a recordar que había gallinas círculos, había pavos rectángulos, entonces van a decir que las gallinas y los pavos no son iguales y van a hacer una comparación de ellos mismos, o sea, que los círculos no son iguales a los rectángulos y así. Después de esto, se va a resolver en equipo un juego con tarjetas en donde los niños tendrán que relacionar las características con su respectiva figura. Esto sería como un tipo memorama en el cual unas tarjetas vendrían con las características de cierta figura y en la otra figura, la otra tarjeta, perdón, estaría la imagen de la figura y el nombre. Entonces el niño sería de revolver las tarjetitas, leer una característica, las características, perdón, que le haya tocado, y luego, ok, entonces estas características son de acuerdo a un cuadrado y ahí sería el par del memorama. Y finalmente se pasaría al frente a un alumno por cada equipo y la maestra le dirá el personaje del cuento. El alumno tratará de dibujarlo dependiendo de cuál era el animal y cuál era la figura que se trataba. Así, para poner en práctica lo que escuchó en clase y lo que sabe de la figura, es decir, las características. Por decir que un alumno pase al frente y la maestra le diga de que, ok, quiero que me dibujes una de las gallinas que venían en el cuento. Entonces el niño va a recordar de que, ok, las gallinas eran gallinas rectángulos. Entonces van a decir, ok, bueno, entonces no puedo dibujar una gallina, pero voy a dibujar un rectángulo, ya que es esa la figura que tenía ese animal. Y entonces lo van a dibujar con las características que conocen de la figura. Bueno, y por mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video.